Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Relevantes. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial. Diría yo que es de los pioneros en esto llamado podcast aquí en nuestro estado. No sé si fuiste el primero, pero... No creo. No creo, pero sí de los primeros. Es una persona súper creativa. No vamos a errar, aquí lo tenemos. Fue podcaster o es podcaster, no sé. En, ¿Sí? en pausa, en En pausa. pausa, en stand-by. Escritor, creador de contenido, estudiante de ciencias políticas en una de las mejores universidades del país, en la UAP, Sí, ¿correcto? así es. Conferencista también, pero también una persona de gran corazón, un tipazo, la neta. El día de hoy está con nosotros Saúl. ¿Y cómo sabes que un tipazo, bro? Ah, pues ya ves, yo tengo Tus mis contactos. contactos. Hermano, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que fíjate que una de las mentiras más grandes que dicen los que entrevistan es eso de estar emocionado. No es cierto, no estás emocionado. No, Oye, padre. yo lo sé, ¿no? Lo digo en serio porque me ha tocado muchas veces que tu intro tiene que ser Ya, prácticamente una intro llamativa. Pero para que la gente la se mía quede. era, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo podcast. Pero se me quitó eso de decir, estoy muy emocionado Tú por... lo decías. Sí, de verdad. Pues sí, es como para hacer sentir bien al invitado, ¿no? Para mentirle. También para aventar la mentira a cualquiera. Y es que a veces tienes que sentir que dominas el tema de lo que vas a hablar. Claro. Porque a veces, a mí en mi caso, yo siempre agarraba una libretita y anotaba todos los temas porque me iba a quedar Ya. sin opciones de hablar. Pero bueno, aquí estamos en Tabasco otra vez, sí. Hace unos días llegamos acá al calorón. De hecho, estoy sudando muy, muy cañón. Y fíjate, ahí sí pueden moverle al aire acondicionado. No, Más. ¿Está bien? O no, le sí, es ponemos. como sea. Mientras Ok. nadie sufra calor en este momento. O frío de ese lado, porque creo que les Ajá, da directo. pues todo bien. No, gracias, de verdad, por aceptar la invitación. Y fíjate, una de las cosas que un amigo me dijo, de hecho, si tú ves todos mis episodios. Yo siempre digo, estoy emocionado por el invitado, bla, 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 y les echo flores siempre, ¿no? Y un amigo Mm. llegó y me dijo, oye, la neta. Y obviamente en corto, ¿no? Dice, es que eres bien chorero, dice. Sí. Y le digo, a ver, la verdad es que persona que se siente aquí, y eso sí es cierto, es persona porque admiramos, es persona porque sabemos que le puede dejar algo al público, y es persona porque estamos seguros de que tiene algo chido que contar. Tú- Si no, la neta, no estarían aquí. Yo creo que Entonces, todos tenemos algo que contar, exacto. pero no Todos somos relevantes. sí, pero no todos sabemos cómo contarlo. De acuerdo. Que de hecho lo hablamos afuera De de cámaras. cámaras, ¿no? Sí, exactamente. Que hoy tenemos público, demasiado público, diría yo. Y tal vez venga más, no sabemos. Entonces, es una onda de que, oye, platicamos, ¿no? ¿A ti te gustaría salir en cámara? Y la mayoría nos dijo no. O sea, sí tengo cosas que Mm, contar, pero me da pena salir en cámara. así me pasa mucho cuando hablaba con personas que se dedican a la escritura Ya. y justo de sus mayores consejeros le decían, es que todos tienen cosas que escribir, pero no todos saben cómo hacerlo. Y Ya. es algo de lo que prácticamente todos los seres humanos vivimos continuamente. Vivimos tantas cosas al día que pareciera que en un año podemos sacar hasta 2 novelas de uno mismo. Wow. Yo siempre lo catalogo así, desde enero a julio es una vida y pareciera que de agosto a diciembre viene otra diferente. Siempre el año cambia muy drásticamente de Sí, cada 6 meses. sí, es verdad. Y En- es como temporaditas, ¿no? sí, o sea, mi vida cambió definitivamente de agosto a diciembre y de enero a lo que va es otra vida completamente diferente con gente completamente nueva. Y Ok. ahora quién sabe cómo será en agosto del próximo semestre. Pero cambió para bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, a veces siento que yo creo que todo cambia para bien. Ok. Hay una frase muy famosa en redes sociales que habla acerca de el final siempre es lo correcto y si no es lo correcto todavía no es el final. Entonces, pues supongo que a esta edad, a los veintitantos, porque apenas Ok. estamos iniciando a los veintitantos, ¿no? Y ya Sí, haciendo tu proyecto también, o sea, esta ronda de los podcasts, en Tabasco ciertamente dices, no hay mucha gente que lo hace. ya. Quizás tienen los medios, pero a veces no tienen la idea correcta o el enfoque correcto. Y hay gente que no tiene los medios, pero tiene vaya, la creatividad para hacerlo. Me ha costado entender que a veces crear proyectos es tan y complejo, ¿sabes? Hay muchas cosas que te Sí. limitan a hacerlo, pero pues tú lo estás haciendo también. Y qué orgullo, ¿eh? Que le continúas a los podcasts. Ya llevas veintitantos episodios, ¿no? Sí, sí, ya llevamos, ¿cuántos ahorita subidos? Creo que 25, Pero 25 grabados, más o menos. ¿cuántos? Ya vamos a tirarle al 30, O 30 sea, más o vas menos. igual Como un haciendo mesecito. antes, ¿no? Para que no muera la cantidad de Exacto. episodios. Que de hecho, estamos también hablando de eso, que tú Ajá. me decías que tú llegaste a grabar 14 episodios en 2 días.
En 2 días, justamente. A ver, eso es una locura, o sea. Sí, fíjate que de entrada hubo una ruptura, vaya, laboral, porque yo grababa en un periódico que es mi casa, ahora Tabasco, Ok. Noticias, aquí en Villahermosa. Y durante 6 meses trabajé con ellos directamente a hacer los podcasts con ellos. O sea, había como un cierto convenio. Ellos me Ujú. prestaban su estudio y yo a los invitados, que también llevarse con gente de ese calibre te apertura a tener invitados ya también más pesados, ¿no? Porque ya no invitabas Claro. a un artista naciente, que está bien, dar la visibilidad, pero ya traías a políticos o a gente de mayor peso en el estado que tal Claro. vez llama más la atención al público, ¿no? Entonces, durante esos meses grabé en el estudio, pero viene una época para el periódico donde tienen que cambiar y renovar el estudio. Ok. Prácticamente lo destruyeron y lo volvieron a hacer. Ok. ¿Y yo dónde quedaba? ¿Dónde grababa ahora? Y Sí, la sí. neta es que cuando yo empecé, yo grababa en Cárdenas, porque yo soy de Cárdenas. Ok. Entonces, los primeros episodios, quizás los primeros 30, fueron en Cárdenas. Pero llega un punto donde tienes que salir de tu zona de confort e ir a buscar otros retos diferentes con personas que tal vez te den miedo conocer, porque hay gente que tiene tantas cosas que hablar y es tan importante en el estado, pero a la vez uno se siente chiquito de, bueno, ¿y qué va a hacer en mi programa, no? O sea, ¿Qué le voy a ¿qué decir? le ¿Qué le voy puedo a decir preguntar? yo? Claro. Pero realmente hay gente que son de ese calibre, pero a la vez son buena onda y Sí, terminan sí, sí. dándote entrevistas que, vaya, te pueden cambiar hasta la vida. Entonces, salgo de Cárdenas, llego a Villahermosa y en Villahermosa empiezo a rentar un Airbnb que me costaba una habitación más o menos de este tamaño, unos 700 pesos el día. Entonces Ok. tenía que invertir eso. Aparte, yo nunca tuve cámaras profesionales y pues lo mismo, yo pensaba en lo mejor porque siempre cuando piensas en, desde un principio, dar un producto de calidad, tal vez el resultado sea de calidad. O sea, Claro. a veces es versátil, pero definitivamente tenía que ver o visualizar la manera en que lo que yo ofreciera al pequeño público que tenía, que todavía eran unos, quizás en Spotify, unos 200 oyentes mensuales, Ya. tenía que transmitir que estaba haciendo un podcast de calidad y contraté a un camarógrafo, un videógrafo y juntos hicimos un gran team que al final de cuentas nos convertimos en amigos los tres. Y ya era más asequible, más fácil grabar porque ellos decían, no, güey, hay que hacer esto, meterle esto al podcast y esto. Claro, yo les pagaba a ellos y que la verdad es que con su ayuda logramos muchas cosas. Porque había días en los que yo ya definitivamente quería dejarlo. Habían podcasts que en Spotify los primeros, te digo, los primeros 40 podcasts no llegaban ni a las 500 reproducciones. Ya era como de que, güey, esto ya, o sea, ya no va a funcionar. Hasta que llegó uno que nos mandó a casi 600,000 vistas Wow. en muchos lados. O sea, a veces creemos que cuando ya nos estamos a punto de rendir es cuando algo va a estar Sí, mucho totalmente de mejor. acuerdo. Entonces, estos chicos me apoyaban con las cámaras y pues los invitados grabábamos 3, 4 al día, porque como rentábamos la habitación, teníamos que aprovechar todo el día. O sea, y yo ponía de orden, de 1 a 3 grabamos uno, de 3 a 5 otro, de 5 a 7 y de 7 a 9 de la noche. El último ya era el más pesado. Terminando, sale, gracias porque tenemos hambre, tenemos que ir a comer. A veces sí nos pasábamos todo un día sin comer nada más por tener que grabar. Sí, 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 claro. Dormíamos y al día siguiente la agenda era más fácil porque teníamos el lugar hasta la 1 de la tarde. Entonces, de las 9 a 11 y de 11 a 1 para terminar grabando 5 en 2 días. Literal, sacarle todo el provecho que pudieras. Todo, sí, porque costaba dinero. O sea, al final de Claro. cuentas es cuando empiezas a valorar que cada peso importa. Y al día siguiente terminábamos con 5 episodios grabados y nos íbamos al mes, grabábamos 5 y todo el mes subíamos uno cada semana. Claro. Así hasta que llega el periódico. Pero termina mi etapa con el periódico, o al menos, bueno, no terminó, sino que se puso en pausa. Y yo ya venía otra vez a Tabasco porque estoy en vacaciones en otro estado y regresé en julio y ya no teníamos stock. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, me voy a ir a Puebla 3 meses y si vuelvo nada más va a ser de 2, 3 días. Entonces, ¿qué voy a hacer? Claro. Y pues se nos prendió el foco de no, vamos a grabar eh, varios episodios. La meta eran 15, no se pudieron todos, pero grabar 5 al menos por día. Y rentamos la habitación, que ya para eso el dueño del Airbnb ya era como nuestro patrocinador, nos las dejaba a mitad de precio y nada más la única cláusula, vaya, era que en todas las fotografías profesionales que tomáramos del lugar saliéramos nosotros o que los invitados salieran en el estudio, ¿no? Ya, Entonces era como el ya. convenio.
Y se logró, fíjate que sí, fue muy pesado grabar 14 episodios. Uno me canceló. De hecho, no, me cancelaron 3. Pero era de que, oye, bro, ya no va a poder ir, lo lamento mucho, que no sé qué. Y en 2, 3 horas tenerte que conseguir un invitado ya, Ya, que sí. sea. O sea, había mucha gente que Sí, ya para sí. ese punto ya decía, oye, invítame, invítame, invítame. Ujú. Entonces nada más era como de que escribir, ey, oye, ¿qué onda? Si quieres venir, Si es quieres, es ahorita. ahorita y ya decídete una vez. Sí, sí, Y sí. se logró. Los 14 episodios, acabamos, nos compramos, me acuerdo que una botella de vino, la rompimos y celebramos, porque estábamos contentos de haber logrado eso. Pero 20 días después me asaltan, me quitan mi mochila con mi disco duro y valieron la mitad de episodios. O sea, sí fue un golpe muy fuerte. ¿Nunca te han asaltado? Sí. ¿Aquí en Villahermosa? No, en Ciudad de México. Es que estudias también fuera, ¿no? Saludos. Sí. ¿En dónde estudiaste ya? Yo estudié en la UAM, ¿En la en la UAM? Universidad Autónoma La Metropolitana. Metropolitana es muy buena también, ¿eh? Sí. De las mejores del país. Sí, sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Qué estudiaste ahí? Es que mira, la gente sabe, creo que ya lo he dicho, ¿verdad? Yo estudié ahí economía. Nada que ver. ¿A qué ver con Economía. los podcasts? Sí, nada que ver con lo que me dedico ahorita y con lo que hago. Mm. Y digo, fue una buena etapa, la verdad. No te voy a mentir, no me encantó, la verdad. No me ¿Economía? encantó, sí, no me encantó. No me encantó. O Porque sea, ya me gustaba mucho la producción audiovisual, edición y demás. Pero conocí gente muy interesante. Lo único malo fue que me asaltaron. Y eso sí me acuerdo. ¿cómo fue Pero hazte cuenta que yo iba saliendo de la uni. Ajá. Ya era tarde, ya era tardecito. Entonces yo tenía que salir no por la entrada principal, sino por la entrada de atrás. Ujú. Entonces me salí, me cruzo la avenida y Pero- estoy esperando el camión. O sea, viajabas en bus. Sí, sí, sí. Ok. Me quedaba como a 20 minutos más o menos. No estaba tan lejos. ¿Por dónde rentabas en Ciudad de México? No, yo vivía con familiares Ah, allá. ok. Es que toda mi familia es de allá. Entonces, pues digamos que tenía esa Facilidad, esa ¿no? facilidad, No exactamente. rentar. No rentar, exactamente. Pero eras foráneo, en teoría. Pues sí, de alguna manera. Decías que eras de Tabasco. No, ¿Ya no? no, ¿Te no, daba no. pena decir Yo decía, soy de aquí, viví en Tabasco y voy regresando. Porque yo viví pues bastante tiempo en Ciudad de México. De ahí me fui a ir a Veracruz. Ok. De ahí me regresé para acá. Y de ahí me volví a ir a México. Fíjate O sea, que he estado como que... llega un punto cuando eres estudiante foráneo que el decir que eres de otro estado es interesante, no sé por qué. A Al ellos menos les gusta. A mí me decían, ¿de dónde eres? No, de Tabasco. Y a veces nada más, cuando decía eso, hasta a veces se me salían del choco para que sonara más interesante yo en otro estado. Exacto. Porque es curioso, la verdad es que es curioso que conozca gente de otro estado. Y es Así. que conoces gente y sí preguntas, o sea, ¿y qué onda? ¿Y cómo es? ¿Y qué hay? Ujú, ¿No? te vuelves diferente. Y más cuando dices, ¿a cuánto está de aquí? Uf, hasta le metes horas de más, como de, no, pues como a 10 horas. Ándale, o ándale, 10, ajá. 11 horas. Y de que, ah, la onda, ¿qué tan lejos está? O que te Sí. preguntan del calor y que no se la creen. Ujú, O sea, para allá el importa. tener calor es 30 grados. Ajá. 30 grados aquí ¿Es fresco? es fresco, es ¿Ya normal. ¿Ya con sudadera? Ya, exacto. Sí, sí, sí. Ok. O sea, hemos llegado aquí. ¿Cuánto te Ya gusta? con sudadera. Ya con sudadera, Ok, exacto. Ok. O sea, imagínate. Sí, es complejo definir el calor en diferentes entidades, pero Exacto. aquí sí hacen buen. O sea, ahorita tengo una Sí. amiga de Acapulco que está igual en 35, pero no creo que sea igual que acá. No, yo Es- no conozco ciudad, al menos aquí en México, que sea tan caluroso como Tabasco. Bueno, como Villahermosa o en general. Pues, O sea, porque en el norte, por ejemplo, llegan que a 50 grados, pero es un calor diferente, es un calor seco. ajá, como Mérida, Mérida, por ejemplo, no es tan húmedo, pero hace pero sigue muchísimo siendo, calor. pero hace muchísimo calor. Pero no sé, como que corre airecito aquí, parece que estás como en una olla express, ¿no? O sea, Sí, de la hecho, humedad sí. es muy fuerte. A mí me da miedo, o sea, por ejemplo, fíjate mi lógica bien rara. Ok. Me bañé a la 1 de la tarde, Ok. pero yo iba a salir de Cárdenas a las 3. Ya le estaba muriendo de calor otra vez. Pero como me la estaba prácticamente pasando todo el día en la cama, en el app, Ujú. dije, ¿me baño o no me baño antes de ir al podcast? Y mi lógica era de, si me baño, al salir al calor, voy a sudar más Sí, que si no me que baño. si no te bañas, exacto. Pero luego dije, no, voy a bañar porque igual y ya, pues ahí a que vuelva a Cárdenas otra vez. Y sí, justamente, salgo del cuarto y a sudar era, creo que lo primero que pensó mi cuerpo, porque sí, demasiado, es una olla express aquí, Con ya Oye tú. Express. Pero, justo, ajá, te iban a saltar. Ah, sí, me iban a saltar. Entonces me atravesé la avenida y estaba esperando el camión. Ajá. Estaba solo, literal. Entonces se cuenta que pasa una moto. Primero Una moto. hacia una moto. Peligroso. Pero no pasó nada, entonces X. Y se dieron la vuelta y al ladito de donde yo estaba esperando el camión, había como un taller.
Entonces se paran en el taller, normal. Y veo que estaban platicando con el señor del taller, le preguntaron unas cosas y así. Y la moto avanza, pero en vez de avanzar como que bajarse hacia donde pasan los carros, pues, Ajá. en la calle, se sigue en la banqueta. Ok. Entonces me pasa y se paran enfrente de mí. Eran dos, el que venía manejando y uno atrás. Y el de atrás y me agarra la parte de acá de la chamarra. Sí. Ujú. Y me dice, literal, ya te la sabes. No manches, ¿sí te Esa fue, dijeron sí, eso? sí, sí. Y hacen así como de que ya sabes de que van a sacar. A lo mejor ni siquiera traían nada, pero no iba a averiguarlo. Y sí. Oh, pues es lo que... No sé. Entonces me dijeron, tu celular. Les di mi celular y se ¿Qué lo celular dieron. traías? Era un iPhone, no me acuerdo cuál. Pero era un iPhone. Ya no era de los nuevos porque incluso lo iba a cambiar en ese momento. ¿Cuándo fue eso entonces? En inicios de 2020. Inicios de 2020. Hay gente que le han robado el celular, pero un celular muy caro que les cuesta muchísimo comprarlo y se los terminan robando. Y si lo siguen pagando. Y lo siguen Y lo pagando. siguen pagando. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Conoces a alguien que sigue pagando algo que ya no tiene? Sí, claro. Mm. Un chorro de gente, tú. No, personal no. Pero ¿no habrá algún tipo de seguro contra robo? Sí, no. Por ejemplo, está el Apple Care. Debe ser. Pero para otro tipo de celulares, no sé si existe el Samsung No sé. Care. Pero el Samsung Care, no sé, o con otro nombre. Pero miren, la verdad es que fíjense de las motos, lo único que les podemos decir. Sí me dan miedo las motos. Sí Las me- motonetas. Las más baratas, las itálicas. Bueno. Puede ser. Cuando me saltaron fue completamente diferente. Ok, ¿cómo te saltaron a ti? Es que no sé si yo tuve la culpa Ok. o no, pero te va mi versión. A ver, Igual la versión de asaltante es diferente. Venía de Tabasco, Ajá. viajando a Puebla directamente, justamente un lunes. O sea, viajé de domingo a lunes, corriendo porque los lunes tenía clases a las 10 de la mañana. Ya. Entonces llego a Puebla como a las 7:30 y de Puebla a la estación de autobuses se llama Capu. Ujú. Entonces de la Capu a CU es una hora aproximadamente. En camión, una hora. Y en Uber o en taxi unos 40 minutos. Pero esa vez yo viajé solo, entonces tenía que regresar solo a mi casa. Y yo soy muy codo. Entonces el Uber costaba 160. Ok. Y hay un autobús que prácticamente pasa enfrente de la Capu Ajá. y te lleva a 3 cuadras de mi casa Ok. y cuesta 7.50. Nada que Entonces ver, dije, claro. 7.50, falta mucho tiempo para las 10 de la mañana. Eran como las 6:30 de la mañana todavía en ese Ajá. momento. Entonces fui codo conmigo mismo porque llevaba maleta y mi mochila. Y mi mochila llevaba la laptop. Entonces yo también fui egoísta conmigo porque dije, pues llevo cosas de valor, no sé por qué no pago un Uber. 160 pesos no suena tan loco cuando llevas Cuando una lleva cosas- computadora ajá, de exacto. miles de pesos. Pero dije, bueno, pues igual nadie sabe que llevo una laptop, ¿no? Claro. Entonces me subo al ruta tal cual y yo iba con mis AirPods todavía en el camión, súper cómodo. Dije, bueno, esto ya lo he hecho antes, no va a pasar nada. Iba contestando mensajes de mi mamá, decía, ya llegué. Yo, sí, mamá, buenos días, ¿cómo estás? Viendo los mensajes de mi abuelita que manda siempre en la mañana en el grupo familiar. Llego a mi estación, Ajá. tal cual. Y desde ahí todo empezó a sonar raro, o a verse raro, porque Ok. cuando me voy a bajar, justo llega un chavo y o sea, de las cosas que te vas agarrando, se para enfrente de mí porque yo iba sentado y como que al momento de pararme, como que no me quería dejar salir, pero Ya. le dije, con permiso, pues aquí voy a bajar. Y luego veo que otro chavo, digo, igual y fue casualidad, se para enfrente de mí y como que los dos me encerraron, pero no sé si fue el destino que logré salir. Pero ya sentía como que dije, bueno, pues esto es qué onda, ¿no? Rarito, sí. Salgo y pues, bajo, no sé, y empiezo a caminar. Una cuadra después de bajar, llevaba mi mochila, una bolsa de Liverpool donde llevaba ropa, horchata y no sé qué me había metido mi mamá. Y la maleta y venía arrastrando escuchando música. Cuando el mismo chavo que se paró enfrente de mí, en la ruta, se me para enfrente. Y yo no observé que me puso algo acá, nada. O sea, yo dije, me está pidiendo la hora. O sea, y yo todavía voy, me quito un audífono y le digo, sí, ahorita. Y literalmente como que le iba a dar la hora. Y vi, cuando bajo, veo que tiene un cuchillo, güey. Ok, no es la hora entonces. Qué forma típica de pedir la hora.
Y ya dije, pues igual y cuando me estaba quitando los audífonos dijo, ya te la sabes, pero no lo escuché. Sí, probablemente. Qué mal servicio que no te digan que ya te la sabes. Y pues ya, o sea, ya vi el cuchillo, no dije nada, pues nada más le di esto. Pero dije, ya va a empezar a correr, ¿no? Y me dijo, la mochila, la mochila. Yo dije, no mames, güey. Y yo con cara de, voy a negociar Sí, contigo. a ver. O sea, pero todo fue en cuestión de segundos y ya fue Ya. como de que, pues toma. Y sí, o sea, él notó que estaba pesada y se fue corriendo. Y pues me quedé, imagínate, yo con literalmente le hubiera dado, no sé, un chocavén también para que se lo Sí, llevara. ya. Y con mi Para su maleta, desayuno. mándale ya. Y pues, no sé, me quedé en shock, como por 30 segundos no razonaba qué estaba pasando. O sea, no visualicé qué es lo que me habían quitado cuando de pronto Ya. dije, no manches, o Ahí llevo sea, todo. estaba la laptop, estaba mi disco duro, mi celular. Era un iPhone 11, eso sí me acuerdo. Oye, pues sí fue bastante lo que Los te audios, robaron, ¿eh? sí, se llevó quizás, si lo vendiera, no sé, tan caro, sí se lleva sus 25,000 pesos. Pero nada más hablando de dinero, por ahí tenías tiempo, esfuerzo, Ándale, eso sí es lo que bastante. noto. Y eso, pues no, ¿quién te lo regresa al final de cuentas? Y de ahí cuando llego, pues entraba igual, se llevó mis llaves, ¿no? De la casa. Y no sabía ni cómo hablarle a mi hermana estaba en la escuela, no sabía cómo abrir mi casa. Te juro que entré a una desesperación demasiado grande. Ya no sabía ni qué hacer cuando en eso logro entrar. Bueno, me abre otra roomie, me abre la casa. Ella tiene otro iPhone y ya ves que está la opción de encontrar iPhone y que Ujú. dije, bueno, a ver si puedo localizarlo y hacer una llamada de emergencia, diría Daddy Yankee. Y a ver cómo soluciono este show. Pero no se pudo acceder porque esto es un dato interesante. A ver. Qué raro que los que tienen iPhone nunca puedan hacer esto. Para poder usar de manera correcta al encontrar iPhone tienes que tener al menos dos dispositivos de Apple. O sea, el tuyo y otro donde ya tengas conectado el iCloud. ¿Neta? Si no, no puedes abrir el iCloud en otro dispositivo. Necesitas un código de verificación que llegue. Y te lo van a dar al teléfono que no Ajá, que no tienes. tienes. Entonces, Claro. me pedía para acceder al iCloud un código de verificación. Y yo de, pues, ¿cómo? Si el celular ya no lo tengo. Yo supongo que hay gente que sí lo usa bien. Tiene una Mac, tiene un iPad. Pero ¿yo cómo? Entonces, ya no pude. En eso falté a la escuela, me ganó la ansiedad, quizás la desesperación, porque yo trabajo en el periódico y tengo que enviar Ok. videos diarios y yo tengo al mando igual cuentas del periódico, entonces también eso me complicaba de que Claro. decirle a mi jefa, perdí la cuenta, imagínate que cómo iba a reaccionar, no sabía qué hacer. En ese momento solo le escribí a mi hermana como que, hey, te necesito que vengas, pasó esto. No sabía ni a quién decirle primero, si a mi papá, a mi hermana, a mi jefa. O sea, ¿Qué hago? ¿qué ¿Qué les hago? digo? Ya Sí, no me sí, sí. importaba la laptop. Créeme que los podcasts fue lo último porque aparte, cuando abrí en otra laptop secundaria y en la tablet que tenía en mi departamento, empezaron a llegarme correos de que estaban accediendo a mi Facebook, a mi Mm, Instagram, que ya habían desbloqueado el iPhone y que pude lograr ver la ubicación, porque te veas que te mandan la ubicación. sí, la última vez. Como a las 11 de la mañana, 4 horas después de haberme robado el celular, ya estaba el celular según en Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, no sé dónde. En Yo esa. dije, pues, ¿cómo llegó allá tan rápido? Y sí, o sea, me daba miedo porque sí entraron a mis cuentas de Facebook, de Instagram. Ya. Yo tenía la cuenta del TikTok, del podcast. Dije, no manches, que me las cambien las contraseñas y no las recupere. Y sí empezaron a cambiar contraseñas. Me las cambiaban, pero yo tenía el correo, entonces podía volverla a cambiar Claro. hasta que entraron al correo. Y Y. ya no pude. De hecho, el correo donde originalmente creé todas mis cuentas, Ujú. que es Salito, porque así me llaman desde siempre, y Fido, porque es otra historia que igual podemos hablar. Ok. Salitofio@hotmail.com, lo creé desde los 11 años, me duró 10 años ese correo y pues ya no pude recuperarlo. Me daba miedo porque ahí tenía las cuentas del banco, o sea, tenía tantas cosas que en el momento no te pones a dimensionar si, a ver, es importante o no, sino lo que quieres es recuperar todo. Sí, sí, Y sí. ese día me moví, no sé cómo le hice, pero la verdad que ya para las 9 11 de la noche, 11 de la noche, ya cuando me iba a acostar, ahí sí lloré. O sea, te juro Ya, sí. que te juro todo lo que pasó en el día porque fui a Telcel a ver si podía recuperar el chip para recuperar el iCloud. Fui a las tiendas de soporte de Apple para ver si podían devolverme el iCloud y todo. Y no, fue un rollo. No tenías ni tiempo de llorar hasta que ya te No, diste el sí, o sea, sí tiempo. me dio miedo, la neta. Imagínate que me hubieran acuchillado. Sí, ¿Qué sí, hubiera sí. hecho yo? Porque hasta eso es otro dato interesante y esto sirve para todos los universitarios. ¿Alguna vez han preguntado si tienen activado su servicio de hospital?
O sea, El seguro, sí, sí, sí. Yo no lo tenía activado. ¿No? No, hasta ese día mi mamá me dijo, si te hubieran acuchillado, o ¿cómo le llaman? Navajeado, Ujú. ¿de a dónde voy? O sea, no tenía yo activado el, el, el seguro, Ujú. ajá, médico. Y es tan importante porque te puede pasar cualquier cosa. A un amigo una vez, tiempo después, unos 2 meses después, justo en la universidad jugando básquetbol, un amigo se dobló el pie así bien feo. O sea, horrible, ya parecía que lo que le iba colgando. Ah, Y llegó la ambulancia a la universidad de la UAP y qué groseros. ¿Y tu seguro? No, no lo tengo activado. No te podemos atender, no es cierto. joven. No te podemos atender. En serio. Sí, te podemos llevar a un hospital privado, Privado. pero no te podemos atender si no tienes activo. Tan fácil que era nada más llevarlo, no sé, ya luego vemos si lo activamos o no. Claro, Si es claro. estudiante, o sea, y no lo hicieron. Y fue dentro de las instalaciones. Y entre las instalaciones, pero no sé qué. Es muy importante tener el seguro médico Hay activado. un tip para los universitarios. Para los que no lo sepan, no sé si aquí en la UJAT lo deben tener también seguro. Todos sí, Pero lo creo del que IMSS, ¿no? sí es Todos el tenemos según el yo. IMSS según Si eres por- trabajador o estudiante. o estudiante, exactamente. Bueno, pero en ese caso, cuando me pasó aquí el suceso, ya días después caigo en cuenta que ahí tenía todos los podcasts. Ok. Mi esperanza era como de, bueno, no tiene ni el mes que grabé con mis amigos. Ujú. De seguro ellos tienen el material en crudo. Los deben tener la memoria de los... Sí, en la SD, ¿no? En la SD. Sí, algunos sí, tenían, pero ya no tenían los audios. Porque Claro. los audios eran directamente del máster del periódico donde grabo. Entonces, ya hablando del periódico no los tenían. Sí, claro. Perdí los audios de todos los podcasts, pero pues las cámaras tienen su propio micrófono. Entonces, con ese micrófono medio lo corregía y logré sacar todavía 5 podcasts, pero ya los demás los perdí. Wow. Qué impotencia, la neta. Caí en un bajón tremendo. Ya no tenía ganas de volver a hacer nada. Claro. Justo hace un mes había publicado mi tercer libro Ujú. y ya ni siquiera tenía ganas de dar conferencias. Ya no quería viajar a Tabasco. Me daba miedo salir a 3 cuadras de donde vivía. O sea, te juro que no inconscientemente, fíjate que hasta eso ya tengo terapia con 2 meses después. Cuando pasaba por esa calle, 2 cuadras antes, me cambiaba de lugar. Ok. Sin saber, pues ya luego me dije, no, ya es cierto, no paso por Inconsciente, ahí. sí, sí, sí. Porque sí me daba miedo, te lo juro que sí, lo razoné después, pero sí llega a ser traumático. No, Hay gente que queda muy traumada. Claro, gente que le cuesta volver a salir? o pasar por ese mismo lugar Eso. o no sé, hay muchas cosas y la verdad no es para menos. Digo, desgraciadamente vivimos en un país en el que Ujú, sucede eso, ujú. ¿verdad? Sí, o sea, sí. Y yo tenía amigos, fíjate que Ya que llorando otra vez. Ya. Ya pasó, ya lo saqué. Ya ya pasó, exacto. No, yo tengo amigos que literal, desgraciadamente me llegaban y me decían, es que a mí ya me ha pasado más de 10 veces. O sea, de que yo ya llevo un teléfono de esos que venden en el Oxxo. Pero yo creo que ya hasta los ladrones saben eso, ¿no? Claro. Que llevas un teléfono falso. Sí. Este no es el real, pásame el de verdad. A ver, ya, ¿qué tiene? Y fíjate, de hecho, un dato. Yo también llevaba un teléfono que no servía, pero por lo mismo, te agarran en shock. ¿Sabes? O sea, yo no pensé en, sí, espérame, déjame saco el que no sirve y te lo doy. Fue como, sí, ¿sabes? Y cuando voy dando el que sí servía era como de no inventes, o sea, como no me Eso acordé le que pasó a una llevaba el amiga otro. que siempre lo lleva atrás en su mochila, pero pues la mayoría lo lleva aquí. Exacto. O sea, tendrías que ser, no sé, muy precavido de, a ver, voy a guardar esto en la Sí, mochila. Yo creo que por eso me pidieron la mochila, porque ya Justo. igual dicen, no, pues este igual es el celular que no sirve. dame tu mochila. Pues sí, ya todo, ¿no? Y se llevaron todo. Es que igual, o sea, supongo que, te digo, el que me asaltó me vio desde el camión. Sí. O sea, y vio qué celular llevaba y todo. Me siguió. Eso Porque me lo dijeron. dices que lo sacaste en el camión, ¿no? Ajá, y mi papá, te juro que me marcaba, no, que vea a la fiscalía y reporte. Yo lo que no quiero ya es problemas, ¿sabes? Me daba Sí. miedo, o sea, porque por, no sé, todas las implicaciones que puede tener el que te robe un celular. Hoy en Ya. día todos guardamos mucha información en el celular. O sea, Sí. tanto, no solo fotos de ti, de tu familia, contactos, Todo, números importantes, datos, eh, contraseñas. contraseñas de ¿Sabes? todos lados. Te sorprenderías de la gente que guarda sus contraseñas en su teléfono. Mucha De gente todo, lo hace. o sea, en notas. En notas. Fíjate que hay gente, no voy a decir que soy yo, pero sí soy yo, que tiene la misma contraseña para todo. No es cierto, en serio. Si desbloqueas mi celular, desbloqueaste mi cuenta bancaria.
Ok. Así tal cual. Esto no vean esta parte del podcast. No, pero ya lo cambié, ya cambié. Ok, Ahora sí ok. ya. Es que recién cambié de tarjeta y ya hice Ok, todo ok. diferente. Pero antes de eso, todas mis contraseñas de Facebook, Instagram, Era lo todo, mismo. es lo mismo para todos lados. Es que si no, también se te olvidan, Sí, ¿verdad? exactamente, sí. Y Es un todavía soy tema. bien menso y pongo en notas mis contraseñas. Porque digo, se me van a olvidar, las voy a poner en notas, ¿no? El público. Sí, pues Sí. sí, y me robaron el celular. Yo creo por eso los que me robaron el phone, yo creo que sí entraron a notas y literalmente hay un título en grande, contraseñas. Y ahí ves todas, ¿no? Ya fácil las resuelves. No, mal. Mm, Pésima Mi idea. papá lo que hace es los anota, bueno, ya le voy a quemar, ¿no? Ándale. Pero los anota en algún lugar de su garage, no, garage, ¿cómo se llama eso? Librero. Ajá. Y tiene una agenda especial que la guarda y Y ahí anota todas sus está. contraseñas. Siempre lo he visto porque no sé si pasa que tu papá o si conociste algún momento de un adulto que se le olvidan todas las contraseñas y de pronto tiene que ir a buscar a dónde anotó y ve todo de que Sí. será esta. Dice, Ya tengo 3 iguales, ¿no? sí, sí, mi papá de verdad. Pero bueno, es cosas que pasan. Después de eso, te digo que Sí. ya perdí las ganas, la motivación, caí en Ok. una ansiedad profunda. Ya. Aparte, para esto se cruza otro periodo de mi vida. O sea, yo, según lleva con la mentalidad de transicionar de manera pausada a decidir de titularme por tesis, Ok. porque si es una decisión muy compleja, no son muy pocos. Créeme que 1 de cada 10 estudiantes de universidad titula por tesis, o menos, tal vez. La verdad, es muy, muy escaso el promedio de gente que lo hace. Pero dije, no, lo voy a hacer, va a ser un riesgo en mi vida, lo quiero correr. Y justo pasa esto, era escoger volver a hacer los podcasts o dedicarme ya yendo a la tesis. Sí, claro. Eh, Te digo que justo hace un mes del asalto me había publicado mi tercer libro. Mi meta era regresar a Tabasco continuamente a dar conferencias. Estaba ya en pláticas con el COBATAP, la Dirección General, para Ujú. que ya me dieran esa posibilidad, porque créeme bueno, ese es otro dato que igual lo quiero mencionar. Créeme que a veces es tan fácil conseguir cosas que a veces cosas que creemos difíciles, como dar conferencias, como que la gente te dé espacios o lugares, sino que siento que la gente a veces se cierra a un decir de que va a ser imposible. Yo a Ya. veces, te juro que veía muy difícil dar conferencias en escuelas, pero si nunca me hubiera atrevido a moverme, mínimo ir a preguntar, Ujú. créeme que no lo hubiera logrado. Eso es un dato Claro. interesante, porque yo siempre veía como que llegaba a los colegios, a las escuelas, a los bachilleres, y dice, ¿cómo le hacen? ¿Los han de contratar o qué? ¿Les han de pagar? ¿Los han de llamar? Sí. Y no, fíjate la gran cantidad de personas que tienen primero que moverse a solicitar espacios. Y es que la vida es así, es de solicitar espacios, tocar puertas. Wow. Te van a negar como 10, pero pues una te va a abrir. Abrir. Claro, y de hecho, fíjate, algo que en el podcast decía Dupe. eh, es que 99 veces tienes que tocar y probablemente no te van a abrir. Pero la Ujú. 100 es la que va a pegar. ¿Sabes? Justo. Entonces, él daba un ejemplo de, ¿te quieres sacar la lotería? Me preguntaba y le dije, sí. ¿De cuántos boletos de lotería compras? Dije, ninguno. Entonces, ¿cómo piensas ganarte la lotería? No, es justo lo que acabas de decir. ¿Quieres esa oportunidad? Ve y búscala. Porque muy Ujú. poca gente tiene la oportunidad de que lleguen y que le presenten una propuesta tan increíble. Hay gente, claro que sí, nos puede llegar a tocar, ¿verdad? Que alguien llegue y te diga, oye, te quiero invitar. Qué padre. Pero la verdad es que la mayoría de las personas no es así. Tenemos que ganarnos un espacio, tenemos que ganarnos un lugar, tenemos que ganarnos algo por lo que valga la pena. Hasta para los podcasts, fíjate que llega un punto donde, no sé si ya te tocó, te va a tocar, en donde tú eres el que invitas, pero va a llegar un momento donde tengas más gente que te está buscando. Claro. Y créeme que vamos a verlo del lado contrario. Tú eres ahora la casa productora, no tú eres los podcasts, pero esa gente que te busca muchas veces es el claro ejemplo de que hay que tocar puertas. Y a mí me gustaba mucho tener invitados así nuevos, de gente que siempre dice, es que yo no voy al podcast porque siento que no tengo nada que decirte. O sea, o siento que no soy tan interesante. No, sí, hay mucha gente que realmente tiene tanto que contar, Sí. pero igual hay que buscar los medios, ¿no? Digo yo. Sí, totalmente. Y oye, regresando un poquito a esa parte del podcast, que creo que nuestra plática iba así. Ajá, sí, así Este... así es mi vida, ¿eh? Pero Es un reflejo. ajá, es un espejo de lo que es mi vida. Este,
tengo entendido que tú empezaste a hacer podcast solo con audio, ¿correcto? Ujú. Hasta el capítulo 25, si no mal recuerdo. Sí, es que es tu 25. creo que lo tengo, me corriges si estoy mal, pero fue el 7 de mayo del 2021 que sacas tu primer episodio Me investigó bien, ¿eh? con video. Sí, creo que sí, ¿no? Y con un celular. Ándale. Mm, Creo que Fue, fue con fue... un fotógrafo. No. Fíjate, ahí te va. La idea del podcast nació en pandemia. Justo Ok. era julio de 2020. Iba a cumplir yo 19 años. Entonces, mi idea de ese julio fue revolucionar completamente mi vida. Venía de una vida estudiante de universidad, de tercer semestre. Quería ya hacer cosas nuevas. Aunque todas esas cosas, pues nadie las iba a conocer. Ujú. Tenía un mes que había publicado mi primer libro. En ese momento yo no sabía la magnitud de lo que los libros me iban a cambiar la vida. Pero dije, ¿por qué no hago un podcast? Estaba muy de moda lo de Roberto Martínez, Sí, que sí. es, yo creo que el padre de todos los podcasters en México. Eh, y pues dije, bueno, ¿por qué no tengo pláticas interesantes con otras personas? Justo no tenía ni un micrófono, no tenía nada, ni un celular, bueno, te puedo decir. Ok. Entonces, para esto, pues eras, ¿qué? Semáforo rojo, Ujú. la pandemia, no podemos ni salir ni a la esquina. De esas veces que tu mamá llegaba con un montón de cosas y tapadísima la cara y todo lo metía con cloro y... Sí, hay que lavar todo, ¿no? Exactamente. Que lavaba hasta las manzanas con cloro y decía, pues, ahora, ¿cómo se va a comer esto? Sí, sí. Pero mi primer episodio fue con mi mejor amigo. Ok. Le dije, güey, conéctate a las 7 en una llamada de Skype. No funcionó, no se agarraba bien la señal, sonaba el audio como que trabado. Hicimos muchas pruebas hasta que pues, fue una llamada de que celular a celular. Le dije, a ver, pide el celular de tu mamá prestado Ujú. y pégalo a tu bocina del celular en... No, a ver, es como si... No tengo el celular aquí. Como si esto fuera mi celular, le pongo grabar y Ujú. aquí está la llamada, ¿no? Con él. Ya, Y ya lo que él diga, pues lo graba mi celular. ya. Al final solo junté los dos audios, lo publiqué y tuvo como 80 reproducciones. A ver, ya no algo, fue ¿no? nada mal. Y creo que como 10 eran mías, pero esa fue la primera vez que era un podcast. Luego yo conocía a gente que era como influencers, dije, Ok. pero me daba pena hablarles, te lo juro, era como que, güey, ¿qué van a decir de mí? Pues Ok. tengo un podcast que nadie lo ve, Ok. pero me voy a atrever a hacerlo. Y les escribía, la neta nadie casi me contestaba. Luego, 2 años después, me los encuentro y les dije, oye, ¿te acuerdas cuando te escribí? Ah, sí, güey, ya vi tu mensaje, perdón por no contestarte. Pero en ese momento sí, o sea, me voy a atrever a invitarlos, pero pues obviamente no sé si se la daban de muy importantes o qué, pero no sé, yo decía, me voy a atrever. Y Claro. había unos que otros que me aceptaban y así empecé a grabar en llamadas. Luego compré en Mercado Libre un micrófono de 300 pesos, uno Ujú. de esos rojitos que te sacan la chamba. Y ya había comprado uno, luego repara otro, ya tenía mis 2 micrófonos y los invitaba. ¿Está acabando ya? No, dale. Porque yo sí hacía cortes. Sí, no, dale. Vaya, que pues era el puro audio. Así Ok. hasta que en 2021 me compré un celular, un iPhone 11, y con ese le pedí ayuda a un amigo que, a ver, cuando hable él, lo giras. Y cuando hable yo, lo giras para acá. Ok. Y así fue mi primer video en cámara. Luego, pues digo que contraté unos fotógrafos. Para esto, pues ya había publicado mi segundo libro y con las ganancias de este libro fue que pude, financiar lo de los Airbnb, los fotógrafos, los videos. Pero antes de eso, inicié con el audio. Y era un proyecto, creo que un sueño guajiro el tener mi podcast, porque yo siempre quise ser, o todavía quiero ser locutor de radio. Wow. Y pues tener tu propia estación donde tú diriges, donde tú sacas los temas, donde lo tú dices mejor. todo, es lo mejor que puedes hacer. Claro. Pero pues la constancia, hermano, eso creo que es lo que define todo proyecto. A veces no sabes lo tan poco que tienes hasta que vas creciendo hasta que los demás miran tu crecimiento y tú ya solo sigues creciendo porque es tu naturaleza, seguir avanzando. Pero eso fue en el 2021, hace ya 2 años. 2 años. De hecho, sí, este año se cumple. Es 2023, ¿no? Sí. No, entonces 2020. Entonces ya va para 3 años el podcast. Wow. ¿Sí? Qué locura. Pues te digo, o sea, no sé si doy los primeros, pero sí quizás, no sé. Lo que sí me llamaba la atención es tener invitados tan grandes y siendo tan joven. Porque pues tenía yo 18, 19 años en ese entonces. Ya tienes 21 igual. Ya somos hijos. Estamos creciendo, avanzando en otra etapa de nuestras vidas. Es parte de... Nos vieron las de 24, ¿no? Pero
es bien interesante porque al final de cuentas tú dijiste algo importante. Me tengo que atrever a hacerlo. Y te atreviste y funcionó bastante bien. Al final de cuentas, funcionó. Pues, ¿qué puede pasar? O sea, Es que exacto. ¿Qué podía pasar? Que no ajá. jalar. Pues sí, pues digo, era un sueño que tenía yo en mente, pues ahí dejarlo, que fluyera por sí solo. Le metí empeño porque mi mayor dedicación del 2020 a 2021 fue mi segundo libro, Ok. porque era mi primer libro físico. Entonces tenía la responsabilidad como escritor de que fuera todo un show armado, ¿sabes? Sí. Tanto conseguir los medios para presentarlo como para viajar a otros municipios y presentarlo. Inclusive la misma venta de los libros implica demasiado esfuerzo. O sea, está bien, ahí está mi libro, pero pues a ver cómo me lo compran. Uno tiene que moverse a sí mismo, Sí, sí, pagar sí. su propio marketing, porque hasta ese punto no tenía ni tengo todavía una editorial que me respaldaba en mi respaldo. Entonces, Tú autopublicabas tus libros, ¿no? ajá, y pues difundirlo era la parte más difícil Claro. y sobre todo venderlo. O sea, créeme que la gente te va a decir, ah, tienes un libro, felicidades. Qué Y padre. ya, ya, no te lo va a comprar. Realmente Claro. es muy difícil a que digan, ah, tienes un libro, te lo compro. Es muy Sí. diferente. Entonces, eso era mi meta más grande en ese año, pero tenía mi podcast. O sea, era como mi sueño de los fines de semana, ¿no? O sea, Ok. ya acabé la semana de chambear y de estudiar, ahora sí vamos a grabar un podcast, ¿no? Y los invitados eran programados también. Pero te digo, esto de viajar a Villahermosa y grabarlos ya 4 o 5 por mes, o sea, decir, a ver, el 2 de mayo del 2021 vamos a grabar 5 podcasts y esto va a estar para todo el mes de mayo. O sea, y para mí era eso, porque me dedicaba a otras cosas, no solo el podcast. Pero el podcast que cambió mi vida fue el de Manuel Andrade, que Ok. ese sí revolucionó la forma y el formato, siento yo. Porque, fíjate, yo con él grabé el 18 de junio del 2021, Ujú. pero el podcast lo publiqué el 18 de agosto, o sea, 2 meses 2 después. meses después. Ajá, porque justo en julio me dio COVID. Fui el primero y el único de mi familia que le dio COVID, porque era un covidiota. Demasiado fuera. La Sí. verdad, salía demasiado. Entonces, digo, tenía que moverme para los Ok. libros. Y sí, mi papá y mi mamá no salían casi para nada. Ok. Pero yo sí. Y era los que recibía baños de cloro, por eso te digo por experiencia. Pero era, por ejemplo, por eso el COVID, digo, en febrero del 2021, 12 de febrero del 2021, presenté mi libro Princeton por Ujú. primera vez con público y yo quería llevar a mi abuela. Mm. Entonces, imagínate cómo tuve que organizar el centro cultural donde la distancia era así, para que nadie se tocara con nadie. Y todo para que mi abuela en primera fila, no sé, viera cómo presentaba mi libro. Creo que casi lloro, ¿eh? Es que soy muy sentimental, hermano, Wow. ¿eh? No, está. No, pues sí, Es parte porque de. según mi abuela, mi abuelo soñó con ser escritor Wow. y tiene sus textos redactados, pero nunca pudo publicarlos. Y eso fue, creo que la inspiración para mi tercer libro, que son cartas que siempre escribí, pero nunca publiqué. Y mi abuelo lo hizo. Y por eso sentí que mi abuela, ese día igual lloró ella. Y cuando lloró ella, yo quise llorar. Porque fue como que, Rayos. rayos. Igual mi abuelo me hubiera gustado que estuviera aquí. Wow. Pero por eso, tío, era semáforo rojo. Y el podcast de Andrade fue hasta agosto. Me da COVID y encerrado en mi cuarto porque mi mamá sí se pasó de lanza encerrándome 30 días ahí. O sea, dijo, tú no sales. Sí, o sea, pero mi cuarto es de este tamaño Ok. y quizás el baño nada más. Ok. Imagínate que me pasaban la comida por la ventanita del baño, pero 30 días encerrado, que ya estaba viendo yo loco. No, claro. No, pues ya, o sea, ya como que ya no siento nada más. Salí 3 veces para hacerme las pruebas, Ok. las que te tienen que hacer para que ya salgas negativo. Y me sentía como, no sé, encarcelado que veía la luz del día. Pero lo bueno es que tengo una ventana que da el sol directamente. Ok. Si no, sí me voy a volver muy loco. Te lo No, juro. imagina. Sí, de por sí, estar encerrado en tu casa era horrible. Exacto. Justo paso ese infierno de los 30 días, publico el podcast de Manuel Andrade, se hace viral 3, 5 clips. Uno de que él habla sobre la Quinta Grijalva, Ok. otro me acuerdo que hablaba sobre el chuzo que hay en el centro, Ujú. ese chuzo viejo que decía él. Otro que está, hay otro podcast, digo, otro clip. Que cómo es los gobernadores realmente, cuando Ok. conoció a Vicente Fox. Muchas cosas que dijo. Bueno, fue un gran podcast entonces. Ajá, sí es el podcast más popular que tengo, creo yo. Ya. Bueno, no, hay otro que más vistas, pero siento yo que es
gracias a él, muchos adultos le dieron más credibilidad a mi proyecto. Ok. Porque a veces está chido que los jóvenes te apoyen, pero ya que adultos digan lo que estás haciendo está bien, esa aprobación me daba más, no sé, Sí, más había un confianza. respaldo también. Exacto, Claro, claro. porque era muy común ya salir a, no sé, a la peluquería y que te toparas otro señor de la peluquería. ¿Tú eres el que entrevistaste a Manuel Andrade? Yo decía, sí, y, ve ese pinche gordo, decía, no, está loco. O iba a cualquier otro lado y me decían, ¿tú eres el de la entrevista a Manuel Andrade? Y te juro que sentía como esa, no sé, sensación de, ay, me estoy yendo por un buen camino. Wow. Y fue lo que me cambió la vida al momento de hacer podcast, porque ya le metí más empeño, más producción. Gracias al podcast de Manuel Andrade llegué al periódico, porque para esto él trabaja en el periódico de ahí también. Y me recomendó con mi jefa y ella dijo, no, pues vente también a trabajar con nosotros. Y fue por eso. A veces, digo, vengo saliendo del COVID y de pronto subo un podcast, me cambia la vida y me da hasta Y para trabajo, ¿no? adelante, claro. O sea, a veces cuando te está yendo súper mal es cuando tal vez venga algo Sí. muchísimo mejor. Que lo que hablábamos, que en la temporada todos son... Que en la vida, perdón, todos es temporadas. Es imposible siempre estar bien, pero también es imposible siempre estar mal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay muchas cosas que... Digo, podrá sonar muy cliché, pero yo sí creo que es una realidad que también depende de cómo nosotros percibimos las cosas. Por ahí un amigo, al que quiero mucho, que le mando un saludo, se llama Vani. Él me dice algo importantísimo y es que las temporadas difíciles son cuando nosotros crecemos y es cuando nuestro carácter empieza a ser forjado y lijado. Porque si todo fuera fácil, entonces probablemente cualquier tormentita, cualquier viento nos tumbaría, ¿sabes? Sí. Entonces es parte importante también del crecimiento. Que creo que una de las cosas que tú dices es que, oye, soy muy sentimental, pero también creo que es una forma... Hay gente que lo ve como vulnerabilidad o lo puede ver mal, pero la realidad es que no, es todo lo contrario, es algo bueno, ¿sabes? Sí, no. Bueno, no considero que el ser sentimental sea ser vulnerable. Es algo tan necesario. Ni siquiera Justo. es una necesidad humana el poder tener tacto con las situaciones que te pasan en la vida. Pero mostrarlo y reflejarlo ante el público, políticamente hablando, sí es debilidad. Una vez mi mamá me llamó la atención, fíjate. Mi mamá y papá, los dos son muy sabios en muchas cosas, en otras cosas pues es debatible el asunto. Ok. Pero justo en una presentación Ujú. describo que mi tercer libro inefable fue inspirado a base de la ansiedad y de la depresión. Ok. Y empecé a contar como un fragmento de mi vida en donde no la estaba pasando tan bien. Y me dijeron mis papás, los dos, así como que encerrados en un cuarto. Estuvo muy bien lo que dijiste, llegas a generar empatía, pero fíjate que hay más gente que no lo ve como tu sentimiento, sino lo ve como la etapa de tu vida en donde ya no eres tan brillante, vaya. Ok. Y no entendí hasta tiempo después, donde otras personas igual ya mayores me dijeron básicamente lo mismo. Yo creo que el tiempo de donde eres sentimental, vulnerable ante las situaciones, debe ser como algo más personal, ¿sabes? Ok. No necesariamente tienes que contárselo a todo el mundo. No todo el mundo tiene que saber que estás pasando por un mal momento, porque no a todos les importa realmente. Claro, Entonces, eso es verdad. pues desde hace un año, cuando entendí esto de parte de mis papás, lo más sano es contárselo a alguien que sabes que le importa, como un psicólogo o una psicóloga. Ok. Porque no solo porque le estás pagando, ¿verdad? Pero, sino porque realmente te va a orientar de manera correcta y no estás perdiendo tiempo contándoselo a alguien que no. O sea, ahí es el momento, siento yo, que más importante del día. Para mí es uno de los momentos más esperados de la semana, cuando Ok. llega mi día de hablar con la psicóloga, Ok. por la manera en la que puedes expresarte. Sí, eso desde hace cuándo lo vienes haciendo. Lo de la llegar a terapia, Ajá. yo creo que desde niño. Ok. O sea, sí, pero no de manera continua, creo que de manera paulatina, Ok. ¿no? Porque cuando estaba muy pequeño, a mí me detectaron un trastorno de alexitimia, en donde no podía yo expresar mis emociones de manera correcta, vaya. Al principio mis papás creían que tenía en el kinder o en la primaria, no me acuerdo dónde era, que era hiperactivo, era un niño hiperactivo, porque Ok. hacía tantas cosas que sentían que no podía ni llorar ni nada. Pero ya luego llegando a tratamiento fue por eso, un trastorno llamado alexitimia, pero pues obviamente con los años pues dejé de ir al psicólogo, Ujú. regresé a los 15, a los 18,
Yo creo que por temporadas ha sido Ok, así. O hasta que te den de alta. Yo creo que es lo correcto. No todo el tiempo tienes que estar también metido en terapia. claro. Pero pues así fue. Y este año decidí hacerlo de manera, por primera vez, de manera personal. Porque Ujú. el año pasado todavía me lo financiaron mis papás. Pero este año dije, no, me voy a dar mi tiempo, mi espacio. Y sobre todo porque pues siento que es la mejor manera para desahogarte los problemas. En Sí. general. ¿Tú Sí. llegas al psicólogo? No, yo no. ¿Pero alguna vez has llegado? Pero sí, de hecho, mi mamá es psicóloga. Ah, ok, Eh, llegas todos los días. Llegas Entonces, diario. digo, yo creo que justo algo que decías importantísimo es saber hacer una introspección y poder entender qué es lo que está pasando en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Pero justo eso es complicado hasta que no te enseñan cómo hacerlo. Y la Ujú. única manera de poder aprender es siendo con un profesional. Yo también soy súper fan y pro de que la gente vaya al psicólogo. Pero ¿por qué crees que la gente o el grueso de la población no va a un psicólogo? Mira, desde el momento en el que has sido tan juzgado y criticado de que si tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra es porque estás mal. O ¿O sea, crees que, sí, lo ves? Yo lo veo desde ese punto también de vista, pero ¿crees que ir al psicólogo es un privilegio sí, que no cualquiera puede no pagar? cualquiera puede pagar. Y de hecho, yo conozco, bueno, ahí en Ciudad de México, aquí en Tabasco seguramente también, debe haber psicólogos que son gratuitos. Claro. Pero también es una manera un poquito más complicada de acceder Mm, por fichas, por muchas cuestiones. Pero justo, claro que es un privilegio. yo creo que vivimos en una sociedad que está inmiscuida culturalmente en la idea de que sí, es algo que el tema de los psicólogos, de los psiquiatras es para la gente loquita, Así es. pero también creo que es necesario que reeduquemos la manera en la que mostramos o llegamos a las masas o presentamos la psicología a las masas. Por eso también, si es un privilegio actualmente, creo que es una carrera que a futuro va a ser más asequible para las demás personas. Justo. Pero por el momento sigue siendo como quizás la medicina en general. No todos antes teníamos acceso a los doctores y doctoras. Eso es diferente. Hace 50 años ir a un médico era algo que no cualquiera podía pagar. Así es. Y los médicos, o sea, ¿por qué crees que hay más gente en las comunidades, que es el grueso de la población, que todavía tiene miedo de ir a la ciudad a un especialista? O sea, todavía no se quita ese imaginario colectivo que existe. Pero sí, o sea, hay mucho trastornado de trastornada allá afuera. No, sí, sí, sí. Claro. ¿De Y es verdad? que, a ver, la verdad la vida no es fácil y lo hablamos también fuera de cámara. O sea, hay cuestiones que, como me dijiste hace ratito, es que me asaltaron y Mm. medio me paniqué y medio me trastorné. Pues sí, pero así como pueden pasarnos cosas similares, hay problemas incluso más profundos y más fuertes que tienen que ser tratados Sí, sí. profesionalmente. Creo que la herencia también paterna o materna de lo que uno transmite o que uno hereda de Claro. sus padres es un tema muy importante que también a veces complica la existencia en tu juventud y en tu adultez. Es parte A muy veces importante. replicamos, somos como un espejo, lo que era papá, Y somos las mamá. cosas que no te gustan de tu papá o de tu mamá, por lo general es lo que replicas. Es un tema que tienes que hablar con una psicóloga. Ahí está Entonces, aquí está nuestra psicóloga. Oye, pero hablando de tus papás y de que me decías de que estuviste encerrado en pandemia y demás, Ajá. dices que naces en Cárdenas. Sí, Eres en de Cárdenas. Canon, sí, 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 ya. Este, Hasta me acuerdo, creo que del dormitorio, creo el 13. No me acuerdo bien. No, sí. bueno. A la hora exacta, no es cierto. ¿Cómo fue la infancia para Saúl? ¿Cómo fue como naciste, no? Mi infancia, Sí, creo que fue común. ok, Puedo decir que no hubo algo tan místico, vaya, que así como lo cuentan algunos. ok, Pero nunca fui, eso sí creo que puedo resaltarlo, nunca fui el popular ok. o la popular en la primaria ni en la secundaria. Bueno, en la secundaria cambió un poquito más el asunto, pero en la primaria me sentí muy agobiado por quizás la comunidad del salón en que estaba yo Ujú, estudiando. Ahí aprendí que es el bullying, ok. tanto a terceras personas como en lo personal. Y sí, quizás, fíjate que eso a veces son las cosas que te marcan, que las vienes a reflejar ya 10 años, 15 años después. Porque al menos esas deficiencias que quizás sí estuve en mi infancia son las que ahora actualmente trato de sanar.
que ya va más de 10, no, más de 15 años que salí de la primaria y todavía hay cosas que todavía no aceptaba. Ya. Y es complejo, pero en general creo que fue sana. No tuve Ok. problemas con mis papás ni Fue muy demás. normal. Ajá, en general sí fue muy normal. Digo, no sé cuáles sean las anormales. Buen punto Porque, también. bueno, ¿qué es normal entonces Exacto, que es también? normal para uno. Porque créeme que hay mucha gente que tuvo papás alcohólicos, Claro. mucha gente de amigos míos que tuvieron papás ausentes o mamás que pues sobreprotectoras. Sí. Entonces ese tipo de infancias no sé si sean las normales o normal bajo qué privilegio Exacto. también. Entonces, ¿Bajo qué lente, bajo qué ajá. lupa? Sí, justo. Pero también hablamos de tu seudónimo. Dices ¿Salito? que Salito. Te dicen Salito. Justo nació en la primaria. Ok. Primaria, secundaria. Mi hermana, Dayam, le mando un fuerte Saludos. abrazo que últimamente se ha vuelto una gran amiga. Hasta eso, tú veo que tu hermano te llevas muy bien con él. Tu Sí. hermano tiene la misma edad que mi hermana, pero todavía no conectamos tan bien. Ya. Ahora, mi hermana Dayan y yo tardamos quizás toda la vida hasta la universidad en conectar, en ser buenos amigos. ¿Ella es más grande que tú? No, tiene 19 años. 19. Ok. Justo hace unos días le dije, este año cumples 18, ¿verdad? Me dijo, voy en cuarto de universidad, voy a cumplir 20. Y yo de, no manches, ¿en qué momento creciste tanto? Pero sí, ella, de más pequeño, pues en mi familia me dicen Saulito. Pero Ok. como era una niña pues, muy chiquita, no decía Saulito, decía Salito. Salito. Entonces, por todos lados decía Salito, Salito. Se le quedó pegado el nombre, tanto así que cuando mis amigos empezaron a llegar a mi casa, porque mi casa estaba muy cerca de la escuela, escuchaban que mi hermana decía Saulito, Salito, Salito. Ujú. Y ellos, pues, se lo quedaron como chicle y, pues, desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, me siguen diciendo Te Salito. siguen diciendo Salito. Ya lo adopté. Dije, no, pues no está tan mal como parece. Al principio no te gustaba. Pues me daba pena. Es como cuando llegas a la casa de tu amigo y te dicen cómo le llaman. Así como, ¿aquí cómo te dicen en tu casa? No, a mí me dicen Asaf. Ah, pues no hubo No, tanto no cariño tengo. de parte. No, así me dicen ya. Pues no sé, o sea, imagínate de chiquito te hubieran dicho Asafito. Ándale, ok. Y que de repente alguien lo escuche y Ajá, pues lo era que, lleve. mamá, no. Así, Ya, pues sí, obviamente. ya. Así me sentí yo al principio, pero ya más grande lo adopté y dije, pues Lo abrazaste. sí, fue algo que me gustó. Creo que todo el mundo, fíjate, hay gente que nunca tuvo un apodo y solito se lo inventa. Sí. O sea, porque tengo amigos, Eso está raro, ¿no? no sé, tengo amigos, de un amigo que se llama Jesús Imanol y es uno de mis mejores amigos, pero Ok. él no le gustaba que le dicen Chuy o Chuchito, porque pues por el Jesús le decían así. Mm. Cuando uno de sus apellidos es Jesús Imanol Ortiz Pablo y utilizó su apellido Pablo para que le dijeran Pavi. Ok. Como porque los Pablo le dicen Pavi, no sé, de una manera más fresona, digo Ok. yo, pero él mismo dijo, no, pues me dicen Pavi. Y yo de, güey, nunca te han Nadie dicho te Pavi. dice así. No, sí, me dicen Pavi. Yo de que hay gente que ya le dice Pavi porque... Bueno, pues, funcionó. Le funcionó, está bien. exacto, hay gente que se crea sus propios apodos para sonar más cool. ¿De verdad? Yo creo, ¿no? No, sí, yo creo que sí. Se tienen que hacer sus seudónimos solitos. O los que ponen en Instagram también. Ah, esos también son muy buenos. O sea, pues cada quien se inventa el suyo en Insta. Pues sí, total, ¿no? Pues que te digan como tú quieres que te digan. Mm, Es lo exacto. mejor al final. Tú puedes ser lo que quieras ser. Ya que está de moda Barbie. Así es. Pero, Oye, ujú. dices que te vas a estudiar a Puebla, entonces, a la BUAP. Fue un poco complicado entrar, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, no fue tan complejo. Bueno, no sé si suena muy extraño decirlo, pero en ese momento de mi vida, mi papá quería que estudiara aquí en Tabasco, mi mamá también. En mi familia nadie había salido del estado. Ok. Entonces, tengo 3 primos más grandes en toda mi familia y los 3 estudiaron en Villahermosa. Entonces, era o estudias en Villa o estudias en Villa, nada Wow. más. Pero, no sé, la carrera de Ciencias Políticas, que era mi carrera de la vida, dije, esto voy a estudiar desde los 14 años. Entonces, solo la ofertaban en la UPC, en Cárdenas. Pero, pues, yo no quería estudiar en la UPC. Y en la UJAT solo estaba Derecho. Entonces, la más cerca era Veracruz y Puebla. Ujú. Le metí el chip a mis papás desde diciembre antes de llegar el periodo de, pues, de las fichas y todo eso. Y papás, voy a estudiar a Puebla. Mi papá obviamente de broma. O no, obviamente no. Papá, voy a estudiar en Puebla. Y ya es que cuando vas a entrar a la universidad, toda tu familia, ¿ya sabes qué vas a estudiar? Sí, voy a estudiar Ciencias Políticas en Puebla.
Y empecé poco a poco a meterles la idea a toda mi familia. Había familia que me veía en diciembre y hasta febrero me decían, ¿y ya te inscribiste a Puebla? Y mi mamá de, ¿cómo que Puebla? Sigue dándole con lo de Puebla. En eso yo saco la ficha sin que mis papás supieran. Ok. Y pues ya, para no perder el periodo, pues, me Ajá. inscribo y todo, tenía mi ficha. Cuando en eso, de manera mágica, gané, gracias a Dios, un concurso estatal de oratoria. Mi papá se sintió muy feliz y mi maestra, la que me orientó, dijo, ahí está su muchacho, va a ser una estrella en Puebla. Y Uy. mi papá, sí, ya andamos viendo lo de su universidad. Y yo le dije, ¿en serio, pues? Y en el camino de regreso digo, ya viste, papá, yo creo que me tengo que ir a Puebla. Y me dijo mi papá, pues ya lo vamos a ir platicando con tu mamá. Pasaron los días y ya era el momento de pagar el examen Ok. para la admisión. Y digo, mamá, ¿ya te enteraste que mi papá me pagó mi examen para mi ficha para Puebla? Sí, ya me dijo, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Y ahora Wow. ya era como que, ok, acepto que te vas, pero en un momento sentí que mis papás no querían. O sea, hasta que convencí a unos amigos de que igual estudiaran en la UAP. Y sí, nos fuimos 4 a estudiar en Puebla, Ok. pero solo quedé yo. ¿Se regresaron o qué? Mis amigos estaban en la UJAT. Pero pues sí fue difícil porque pues siento que, bueno, mi familia siempre creyó que al irme fuera del estado yo me iba a destrampar y a agarrar la vida loca en Puebla y no se equivocaron, ¿no es cierto? No, pero... Saludos. Saludos, papá. Papá. No, pero pues sí está ese miedo, ¿no? De que te vas a vivir 10 horas lejos de casa. Claro. Igual yo siempre estuve acostumbrado a estar cerca de mi familia. Sí, nunca habías vivido solo, me imagino. Nunca no sabía hacer huevo. Imagínate, ¿te puedes creer eso? Nunca había hecho un huevo Nada. en mi vida. Yo comía todos los días sándwich, Ok. pero, pues no tiene, ahí es donde uno aprende a madurar, de hecho. O sea, cuando, me acuerdo que esa Sí. vez tenía ya 18 años, mi papá me había depositado 1,400 para creo que una semana y media. Y yo nunca había tenido 1,400 pesos en mi vida, ¿eh? O sea, sentí que yo que tenía muchísimo dinero. Y me invitaron a salir, sí, y la cuenta fue de 300. Ah, sí me alcanza. Y al final, paga acá, paga acá, paga acá. Cuando de pronto llega realmente a la hora de comer o de hacer despensa, 200 200 pesos, pesos. 100 pesos. Y yo, bueno, y luego hacer despensa. Bueno, sí la Sí. armo con 200 pesos. No. Un paquete Bimbo en 50 pesos. Está carísimo ya todo. El jamón en 40. Sí, sí. Bueno, en ese momento creo que esto está más barato, pero no le quita el hecho que con 200 pesos nada más te da para 4 o 5 cosas. Y ahí es donde uno, por voluntad propia, tiene que saber que, a ver, no, para la semana esto es esto. Y de aquí no hay que Claro. quitarle nada porque si no, no como esto, ¿no? Claro, que igual créeme que influye mucho tu círculo de amigos. O sea, sea donde sea que vayas, inclusive no vivirte a otro estado, sino vivirte solo o que quieras, la gente que te rodea influye bastante en las decisiones que tomas. A veces no puedes decir que eres el perro de un grupo de lobos, porque no es verdad. O sea, si te juntas con amigos que son muy borrachos, ¿a dónde crees que vas a salir, Sí. pues? O Sí, sea, sí, o vas sí. a ser el que, ay, no, bro, no puedo. Podrás negar 3 salidas, pero a la cuarta vas a ir y quieras o no vas a gastar dinero. O sea, la verdad que eso fue lo que al principio lo entendí muy rápido. Entonces, el grupo de amigos que tenía, al principio sí eran unas chicas bien destrampadas, Ok. salían a antros, pero ya tiempo después dije, ¿sabes qué? No me empecé a alejar de ellas groseramente, sino que simplemente Ya. decir que no. No. Y créeme que gracias a juntarme con un grupo de lectura fue que impulsó lo de los libros, ¿sabes? Yo no hubiera escrito mi primer libro si no me hubiera cambiado de grupo de amigos. Y créeme que a veces no sabes lo tan genial que te puede ir cuando orientas tu vida o escoges bien, eliges bien tus amistades, tu tiempo y tus proyectos. Claro. O sea, creo que en la juventud es lo que nos rige en Ok. general, creo yo. Mira, yo tengo un punto de vista, no sé cómo llamarlo, una forma de ver la vida. A lo mejor tú nos dices ahorita cómo lo piensas. Ujú. Yo creo que para conseguir tus metas, el éxito, porque igual el éxito es objetivo, ¿estás de acuerdo? Depende de Ujú. qué sea el éxito para ti. Pero bueno, algo en lo que tú te sientas pleno y feliz, no lo puedes hacer solo. Es Sí. imposible hacerlo solo. Necesitamos gente detrás de nosotros, gente que nos ayude, nos acompañe. ¿Detrás o al lado? No sé. Al lado o enfrente incluso.
Entonces, yo se los he preguntado a varias personas y a varios invitados aquí. ¿Tú qué crees que influye más, tu talento y tu perseverancia? ¿O también crees que con las personas con las cuales vas a decidir trabajar y buscar ese sueño? Es más importante la gente que tienes al lado, fíjate. Ok. Porque el éxito y la perseverancia sí puedes hacerlo, tenerlo, o el talento. Fíjate, hay mucha gente talentosa, pero por arrogante se queda sola. Wow. Entonces, o no sé, por egocéntrica, por decir, no, yo tengo esto, yo valgo esto. Créeme que al final, quienes te van a sacar de un apuro van a ser la gente que tienes al lado. Sí. Y lo aprendí. Inclusive a mí me llegó a tocar ser la persona arrogante una vez, con un tema en particular hace muchos años atrás. Y luego lo aprendí a la mala. Entonces, créeme que el armar equipo, juntarte con gente que te suma, Sí. es lo que te va a seguir impulsando realmente. No sé, todos los que yo veo que están creciendo en este momento nunca lo han hecho solos. De Y son acuerdo. gente que son de mi edad. Y yo creo que lo más complejo es conseguir gente que piense igual que tú. Porque no todos tenemos las mismas ganas. No, al revés. Todos tenemos las mismas ganas de crecer, de avanzar, de superarse, pero no todos tienen esa misma energía y esa constancia. Sí, Va a llegar de un acuerdo. punto donde todos te pueden decir, sí, 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 yo jalo, yo jalo, yo jalo, pero a la mera hora, como cuando llega la cuenta, ya no todos quieren pagar. Sí. No todos están dispuestos a dejar ciertas cosas por Sí, llegar a algo más grande. Eso pues es verdad. ajá, Eso es verdad. dejar todo. Para lograr cualquier cosa tienes que concentrarte justo en lo que quieres, Sí. o sea, conseguir antes de... Ya por Ujú. ir terminando, porque creo que ya llevamos más de una hora, ¿verdad? Se nos fue súper rápido la Sí, plática. ya empecé media hora. Yo también pensé que era media hora, pero aquí ya el productor ya me la sé, ya me Ay, hace ahí el, hey, ya te estás tardando. va, sí, sí. Quiero Dale. llegar a una parte muy importante, obviamente, la has recalcado tú también. Escribir libro, escribir un libro. Bueno, no has escrito uno, has escrito tres. Eh, ¿Cómo fue el proceso de escribir tu primer libro? Que creo que sale en el 2020. Sí, ¿Sí? justo. ¿Justo? El primer libro, bueno, siento yo que la inspiración salió desde el 2017, cuando mi papá, dentro de sus asuntos políticos, me llevó a una presentación de un escritor Ok. cardenense. En ese momento, la verdad, yo desconocía bastante el mundo de las presentaciones de libro, del ser escritor y demás. Sí había leído quizás 2, 3 libros. Si soy honesto, la lectura habitual se hizo en mí quizás una actividad rutinaria hasta los 18 años. O sea, esa mentira de que Ok. tienes que tener toda una infancia de 100 libros leídos para volverte escritor es muy falso. Claro. Pero a los 17, al ver a este escritor parado y todo el mundo aplaudiéndole y mostrando su producto, yo me empecé a cuestionar por qué algo que a mí me gusta tanto, que es escribir, porque desde la secundaria le escribía cartas a todo, a la chica que me gustaba, Ok. a mi mamá, a mi mejor amiga, o sea, era mi forma, no sé, plausible de demostrar cariño. Ujú. Entonces, a los 17 años me di cuenta que se puede lograr ser un escritor aquí en la ciudad y demás, pero nunca me puse a pensar los riesgos ni los costos ni nada. Simplemente en 2019 empecé a escribir una novela. No sabía realmente cómo iba a terminar. Ok. Créeme que si soy honesto, esa novela tuvo quizás unas 300 páginas, 350, 340. Muchas de ellas las tuve que cortar para que tuviera más sentido de coherencia. Eh, Al principio yo no sabía tampoco las reglas gramaticales, ni qué tenía que ir primero, qué tenía que ir Claro. después, ni cómo hacer una portada. Realmente no sabía nada. Pero las ganas las tienes que tener, la motivación no se tiene que ir, aunque a veces eso se va muy fácilmente. Y así, terminé una historia, te digo, de 258 páginas en un tiempo de 7 meses. Claro que para publicarla, pues cómo, ¿no? ¿Y Sí. dónde consigo Sí, yo sí, sí. una editorial que me conteste los mensajes? Lo que hice fue publicarla en Amazon, porque estaba muy de moda Amazon Kindle, Spotify. Era Ujú. creo que el tiempo de pandemia donde todas las aplicaciones estaban dando eh, paso a que nuevos creadores hicieran Ya. de las suyas, ¿no? Entonces publico en Amazon Kindle y vaya, que ahí fue donde nació mi época de escritor, porque Wow. lo tuve muchos miedos, sí, porque pues dije, ya es que cuando vas a vender un producto nuevo, Amazon te dice pues, cuánto lo vas a dar, ¿no? Ujú. El mínimo era 35 pesos, el máximo era lo que tú quisieras, pero Amazon se quedaba el 30% de lo Ok. que tú vendías.
¿Cuánto crees que lo di? No sé, 100, 35 pesos. 35. Lo mínimo. Lo Yo mínimo. nada más Si te hubieran dado 20, hubieras puesto 20, ¿no? Sí, de hecho sí es lo que me dice mi mamá, no confiaste en ti. Y la verdad es que no, o sea, dije, No. pues, lo voy a dar lo más barato posible para que, pues, mis amigos, que igual tienen 18 años, pues, Ujú. puedan comprar. No, mis familiares y demás. Realmente yo chequé las ganancias hasta que vi un correo pura vista. Nadie de mis amigos, nadie me hablaba de los libros, nadie me preguntaba nada. Es más, créeme que yo ya salía con mis compañeros, amigos de la prepa, y ni sabían que tenía un libro en Amazon, o sea, porque Ok. pues no, me daba pena. La verdad es que sí me daba pena escribir cosas y creo que no es tanto el que se atreve a escribirlas, sino el que se atreve a mostrar lo que escribió. Entonces, fue hasta que reabrí mis redes sociales, porque ya las había cerrado por más de 5 meses, en un supuesto detox. Cuando veo el montón de mensajes en Instagram de gente de Guatemala, Pachuca, Ciudad de México, gente de otros estados, que por pura chiripa encontró mi libro, lo compró, está muy barato, y lo leyó, y les llamó la atención la historia. Me había vendido ya 600 copias en 4 meses. Y eso me cambió la vida, porque pues a raíz de eso fue como de, ay, si hay gente que le gusta lo que escribí, pues voy a continuar haciendo. Y después, con el dinero obtenido, que hasta eso mi mamá me dijo, le hubieras dado 100 pesos. Para... No, igual, tío, pudo haber sido el hecho de que costaba muy barato. Claro, hay muchos factores. Sí, Ajá. sí, sí. Y con ese dinero recaudado fue que pude tener la inversión para publicar un segundo libro, pero ya físico, que eso ya es más complejo. Que ese es el primer, o sea, tu segundo libro es el primer físico, ¿verdad? Ándale. Que Sí, es Princeton. Princeton es un poco más complejo publicarlo físico porque, vaya, ¿de dónde sacas para empezar una editorial que te patrocine? Es muy complejo. Sí. Y al menos las imprentas te venden un libro arriba de 150 páginas en 200 pesos cada uno. Okay. Y pues si vas a vender 100, pues imagínate cuánto es que hay que pagar, como unos 40,000 pesos. Claro. Y pues teniendo 19 años, ¿dónde sacas 40,000 pesos, no? Entonces... No te sobraban. No. De hecho, hice un préstamo Claro. a alguien y pues por eso es que me puse las pilas para vender, para pagar rápido el préstamo. Porque pues no sabía que para préstamos hay intereses y demás. Wow. La vida adulta es más compleja cuando vas. Muy difícil. Pero así fue. Realmente eso fue mi etapa de bueno, los inicios de mi etapa de escritor. Actualmente no pienso escribir un libro quizás hasta que termine la tesis. Ok. Es lo que más me importa. Y uno de los... Ahora sí que la tesis igual es un texto académico demasiado importante. Ya después, ya quizás vemos si continuamos escribiendo novelas. Pero no, sí, obviamente sí. Un escritor que nace es un escritor que ya no muere. Wow, qué padre. Antes de irnos, la pregunta que siempre le hago a los invitados que tenemos es, en tu futuro personal, ¿qué se viene para ti? ¿Qué te gustaría decir? Uy, me encantaría tener esto, me encaría hacer esto. Pues para los que no saben, colaboraremos muy pronto. Ok. Un spoiler que no sabía. Yo tampoco sabía. Se vienen muchos proyectos Ok. en lo personal. De entrada, los podcasts vuelven. Ya es la temporada de los podcasts de Gente Cool, arranca en junio. Entonces, eso pues me tiene Buenísimo. Con la cabeza pensando quién va a ser los invitados y demás. Y logramos grabar y publicar 80 episodios. Y pues ahorita, antes de agosto, esperamos llegar a los 100 para hacer esa fiesta de 100 episodios. Se viene la tesis. Parte importante. No, para mí la personal es importante porque No, claro, muy importante. hay que estar leyendo mucho, hay que estar redactando mucho. Esperamos acabarla para diciembre, terminar la carrera. Igual esto no lo he dicho en público, nadie lo sabe quizás, pero ya voy a regresarme a Tabasco a vivir a partir de al finalizar este semestre del año. O sea, junio, julio y regreso a Tabasco. Ya no volveré a Puebla, así que pues, eso es triste, porque Puebla igual es una ciudad que me gusta mucho. Y pues otras cosas que no las digo nada más porque pues dicen que a veces salas tus proyectos cuando los cuentas. Te los guardas. Te los guardo, pero pues los podcasts vuelven y eso es... un hecho. Vuelve tu competencia. ¿No? No, al contrario. De hecho, ¿no? Es una de las cosas que yo le he platicado a varios amigos. Es, tú fuiste una inspiración para muchos de nosotros y es una realidad. Porque fuiste de los primeros que dijiste, a ver, ahí voy, ¿sabes? Y te aventaste y lograr 80 episodios no es fácil. Y lo hablábamos, ¿te acuerdas? La constancia y el esfuerzo. Muchas personas, tanto en Tabasco como en otras partes, han empezado los proyectos, pero a veces por muchos factores, ¿verdad? Pues los dejas de hacer.
Pero lo importante es seguir manteniéndote. Hay un amigo Entonces, muy cercano a mí. Bueno, tan cercano, ya no nos hemos escrito, pero sí somos amigos. Se llama Eduardo. Él tenía su propio podcast igual aquí ok, en Tabasco. Y Liz iba en una carrera de sacar 3 episodios a la semana. Y ok. yo le decía, oye, eres soy tu, ¿cómo es? Eres mi ídolo, ¿no? Y Sí, yo iba a soy tu decir, fan. soy tu ídolo, ¿no? No, eres mi ídolo. Ojalá. Pero el chico se trabó a los 30, sacó 30 quizás en 2 meses, 3 meses. Wow. Y con personajes importantes. Tuvo a los mismos invitados que yo. Y decía, bro, tú vas a llegar muy lejos, de verdad, la estás rompiendo. Tuvo problemas que ya no pudo él solucionar y ya no, ese podcast se quedó. Exacto. Y tenía mucho futuro. Este podcast tiene mucho futuro. La verdad es que tienes Gracias. muchas ventajas. Tienes tu propio estudio, o sea, creemos que es genial. Y vas a llegar muy lejos también, ¿eh? Ahí te Gracias, vamos a hermano. estar viendo próximamente, conviviendo. Así Imagínate, creamos es. una comunidad de podcasters en Estaría Tabasco. increíble. Digo, no sé cuántos hay, la neta. Yo tampoco, la verdad no ubico muchos, pero Pues créeme que hay no, muchísima gente que le encantaría hacerlo, pero como dices, no tienen las oportunidades o el o muchas tiempo. cosas, o el tiempo. Pero creo que si nosotros podemos ayudar en algo, Así adelante. es, La así verdad que es. sí. Siempre he dicho que hay espacio para todos, o sea, aquí no hay nada de que, ay, yo primero somos uno y vamos a ayudar al que lo necesite. Entonces, muchísimas gracias, de Claro que sí. verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por venir. Al público, gracias por estar De aquí. verdad, creo que nunca habíamos tenido tanto público. La- Si la gente supiera de qué tamaño es el estudio, dije, pobrecitos. Eh, Gracias a todo el que lo vio, al que lo escuchó. Les recuerdo, por favor, comenten, suscriban. Si estás en Spotify, en Apple, califica el contenido. Eso nos hace un parote. ¿Algo quieres decir antes de irnos? Pues que se atrevan y ahorren, porque ahorrar es muy importante en la vida. Hasta En la luego. vida adulta, sí. Pues nada, los dejamos. Nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Así que nada, sobres, cuídense.